Buenos días, mi nombre es Cristóbal Costa, soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Argentina y es un honor presentarles mi investigación titulada Diplomacia energética centrada en el gas natural, políticas y posturas de las administraciones presidenciales argentinas durante el periodo 2003-2023. ¿Por qué elegí este tema?, se preguntarán. Porque Argentina vive una paradoja energética. Aunque es el mayor productor de gas natural de Latinoamérica y posee la segunda reserva mundial de shale gas, en los últimos 20 años ha dependido de las importaciones para cubrir su demanda interna. Esta contradicción convirtió a la energía, y en particular al gas natural, en un tema central de la política exterior argentina. En las últimas décadas, los recursos energéticos han adquirido un peso creciente dentro de las relaciones internacionales, dando lugar al surgimiento de un campo específico, la diplomacia energética, entendida como cualquier actividad diplomática destinada a garantizar el acceso de un Estado a los recursos energéticos que necesita. En el caso argentino, este tipo de diplomacia cobró especial relevancia tras la crisis energética de 2004, cuando el suministro de gas natural se transformó en una prioridad de la agenda externa. Desde entonces, cada gobierno adoptó estrategias y posturas distintas para enfrentar el desafío de asegurar el abastecimiento. El análisis de las acciones y políticas implementadas por cada presidencia permite comprender la dinámica de la diplomacia energética argentina centrada en el gas natural. Con esta investigación busqué responder una pregunta central: ¿cuáles fueron las continuidades y cuáles las rupturas de la diplomacia energética argentina en torno al gas natural entre 2003 y 2023? Sostengo que la respuesta a este interrogante contribuye a profundizar el estudio de un área de las relaciones internacionales aún poco explorada en nuestra región, y al mismo tiempo ofrece insumos valiosos para futuras investigaciones sobre el vínculo entre energía y política exterior. Pasando al diseño de la investigación, el presente trabajo propone un estudio de caso sobre la diplomacia energética argentina centrada en el gas natural durante el periodo 2003-2023. La unidad de análisis es el Estado argentino, junto con sus organismos gubernamentales y empresas de capital estatal. En particular, el análisis se enfoca en los objetivos y en el accionar de la diplomacia energética durante las administraciones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. La investigación se desarrolló bajo un diseño cualitativo con alcance descriptivo. Se trata de un estudio descriptivo porque busca mostrar con precisión las continuidades y rupturas en las políticas y objetivos de la diplomacia energética argentina centrada en el gas natural a lo largo de las 2 últimas décadas. Para organizar el análisis, me apoyé en 2 conceptos clave: política exterior y diplomacia energética. La política exterior se entiende como el conjunto de intereses nacionales formulados de manera coherente por un Estado, los cuales se implementan a través de la expresión de intenciones, declaraciones y acciones dirigidas al mundo externo. Este marco permite caracterizar las posturas y decisiones de cada administración frente al gas natural, considerando tanto los factores internos como los condicionantes internacionales que influyeron en ellas. En cuanto a la diplomacia energética, esta se define como cualquier actividad diplomática diseñada para mejorar el acceso de un Estado a los recursos energéticos que necesita. Se presenta como un instrumento de la política exterior. Mientras la política exterior establece los objetivos y la estrategia general, la diplomacia energética remite a las acciones concretas puestas en marcha para alcanzarlos. En síntesis, combinando el análisis de documentos oficiales con la revisión de literatura especializada, el estudio se orienta a destacar, de manera precisa, las continuidades y rupturas que atravesó la diplomacia energética argentina entre 2003 y 2023. Haciendo paso a las presidencias, vamos a empezar con Néstor Kirchner. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, la diplomacia energética centrada en el gas natural se convirtió en un instrumento clave de la política exterior argentina y adquirió un papel central en la agenda exterior del país. A través de organismos y empresas públicas, el Estado Nacional expandió y profundizó vínculos con socios regionales, en un contexto marcado por la urgencia de garantizar el abastecimiento interno. La crisis energética que estalló en 2004 tuvo sus raíces en la devaluación y pacificación de la economía en 2002 y en el congelamiento de tarifas. Como resultado, la inversión en el sector energético se desplomó, mientras que la demanda de gas crecía aceleradamente en un marco inflacionario, generando un fuerte desajuste entre oferta y consumo.
Frente a este escenario, el gobierno definió como prioridad evitar el desabastecimiento y comenzó a tomar decisiones con alto impacto en la región. El primer frente de acción fue la restricción de exportaciones a Chile. En marzo de 2004, Argentina decidió limitar el envío de gas en el marco de un proceso de racionalización de exportaciones. La medida se justificó como necesaria para proteger el consumo interno, ya que el gas representaba más de la mitad de la matriz energética nacional. Sin embargo, en Chile se percibió como una ruptura de los acuerdos de 1995, que habían asegurado un suministro constante. Dado que buena parte de su matriz eléctrica dependía del gas argentino, la decisión generó tensiones diplomáticas y un clima de desconfianza que marcaría la relación bilateral durante años. En paralelo, Argentina buscó profundizar lazos con Bolivia. Tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, el país vecino atravesaba una transición política bajo Carlos Mesa. El gobierno argentino ofreció respaldo diplomático a Mesa, lo que sentó las bases de una cooperación energética más profunda. En abril de 2004, ambos países firmaron la Declaración de Buenos Aires, que incluyó un acuerdo temporario de venta de gas. 4 millones de metros cúbicos diarios que resultaron cruciales para evitar un desabastecimiento crítico. La llegada de Evo Morales a la presidencia en 2006 planteó un nuevo desafío. Morales impulsó la nacionalización de los hidrocarburos, lo que implicó renegociar contratos y precios. Argentina buscó asegurar la continuidad del suministro y, tras intensas negociaciones, en junio de 2006 se firmó el Convenio Marco para la Venta de Gas Natural. Ese mismo año, ENARSA y YPFB suscribieron el contrato de compra-venta de gas natural, que se convirtió en la base de la relación bilateral durante las 2 décadas siguientes. El acuerdo preveía aumentar el suministro desde 7,7 millones de metros cúbicos diarios hasta 27,7 millones en el periodo 2010-2026. Además, reforzó el rol de ENARSA en la gestión del comercio energético. Como complemento, en 2007 se declaró de interés público la construcción del gasoducto del noroeste argentino, destinado a llevar gas boliviano a la provincia del norte, consolidando así la integración física y comercial entre ambos países. Aunque secundarios en relación con Bolivia, los vínculos energéticos con Venezuela también cobraron relevancia. En 2004 se firmó el Convenio Integral de Cooperación entre Kirchner y Hugo Chávez, que abrió el camino a acuerdos en materia de combustibles líquidos y, en el ámbito gasífero, al impulso del proyecto del Gran Gasoducto del Sur, concebido para conectar las reservas venezolanas con Argentina y Brasil. En 2007, ambos países firmaron el Tratado de Seguridad Energética y un memorándum para el desarrollo de infraestructura de gas natural licuado, o GNL. Aunque muchos de estos proyectos no llegaron a concretarse, reflejaron la voluntad del kirchnerismo de diversificar proveedores y reforzar la integración regional, en sintonía con una política exterior de corte autonomista. En definitiva, las políticas y acciones de la diplomacia energética centrada en el gas natural durante el gobierno de Néstor Kirchner estuvieron estrechamente alineadas con su política exterior, caracterizada por un enfoque autonomista que priorizaba la integración latinoamericana y concebía el interés nacional en términos de desarrollo. La búsqueda de socios regionales para enfrentar el déficit de gas natural, junto con los acuerdos firmados con ellos, muestran que la integración fue considerada una estrategia clave para alcanzar los objetivos energéticos. Hacemos paso a la segunda presidencia de este estudio, la de Cristina Fernández de Kirchner. Los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, desde ahora más CFK, mostraron claras continuidades respecto a la presidencia de Néstor Kirchner, tanto en los objetivos como en el accionar de la diplomacia energética centrada en el gas natural. Durante este periodo, Argentina mantuvo como prioridad evitar el desabastecimiento de su principal recurso energético, orientando su política exterior hacia la firma de acuerdos de suministro e integración con países de la región. Sin embargo, también surgieron dificultades en el cumplimiento de los compromisos asumidos previamente, lo que obligó al país a ampliar su horizonte y buscar socios extrarregionales. Este giro en la estrategia derivó en una transformación progresiva de la diplomacia energética nacional y, hacia el final del segundo mandato, en el inicio de un nuevo paradigma energético. Al comienzo de la gestión, la relación con Bolivia atravesaba un escenario complejo. Tras la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 y la caída de las inversiones en el sector, YPFB
enfrentó serias dificultades para cumplir con los volúmenes establecidos en el contrato firmado con Enarsa. Esto generó reclamos desde Argentina, mientras que Bolivia señalaba que nuestro país había aceptado ser el tercer mercado en prioridad de abastecimiento, detrás de Bolivia y Brasil, y que la demora en la construcción del gasoducto del noroeste argentino limitaba cualquier incremento en los envíos. En este contexto, una de las prioridades del primer mandato de CFK fue renegociar las condiciones contractuales. En marzo del 2010 se firmó la primera adenda al contrato Enarsa-YPF-B, que aumentó los volúmenes iniciales y fijó compromisos de expansión. Como complemento, se impulsó la construcción del gasoducto Juana Azurduy, inaugurado en 2011, que permitió ampliar los envíos hacia Argentina. Posteriormente, en 2012, se firmó un contrato interrumpible para la compra de excedentes bolivianos. En 2014, una segunda adenda al contrato Enarsa-YPF-B elevó los compromisos a 16,6 millones de metros cúbicos diarios, acompañados de un aumento en el precio del gas. Estas medidas reflejan la centralidad de Bolivia como socio estratégico, aunque su capacidad de entrega siguió siendo insuficiente frente a las crecientes necesidades argentinas. Las limitaciones bolivianas llevaron al gobierno de CFK a recurrir a la importación de gas natural licuado como alternativa para cubrir la demanda. Entre 2008 y 2011, Enarsa e YPF construyeron dos terminales regasificadores en Bahía Blanca y Escobar, con una capacidad conjunta de 34 millones de metros cúbicos diarios. Estos proyectos marcaron un punto de inflexión en la matriz de importación, ya que los cargamentos provenían mayoritariamente de países extrarregionales como Nigeria, Qatar y Trinidad y Tobago. Con Venezuela se firmaron acuerdos para replicar la cooperación energética del periodo anterior, incluyendo memorándums destinados a construir plantas de regasificación en Argentina. Sin embargo, ninguno de estos proyectos llegó a concretarse, y tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, la relación bilateral perdió fuerza. En consecuencia, Bolivia se consolidó como el único socio regional estable en el suministro de gas. La diplomacia energética de CFK compartió con la de Néstor Kirchner el objetivo de asegurar el suministro, pero presentó algunas diferencias sustantivas. Las crecientes importaciones tuvieron un fuerte impacto económico y pusieron en evidencia la ausencia de una política energética integral. Mientras las medidas de emergencia implementadas en 2002 permanecían vigentes, las inversiones en exploración resultaron ineficientes y las reservas locales disminuyeron. Entre 2008 y 2014, las importaciones de GNL aumentaron en un 1.200% y desde 2011 Argentina pasó a ser un importador neto de gas y petróleo. En ese marco, un informe de la US Energy Information Administration, publicado en 2011, señaló que Argentina contaba con la segunda mayor reserva mundial de shale gas. Este hallazgo impulsó un cambio en el paradigma energético, del énfasis en la importación a la búsqueda de autosuficiencia basada en recursos no convencionales. Para sostener este cambio de paradigma, se tomaron tres medidas clave: la nacionalización de YPF en 2012, con el objetivo de reforzar la presencia estatal, el acuerdo entre YPF y Chevron en 2013 para el desarrollo de Vaca Muerta y la sanción de la Ley 27.007 de hidrocarburos en 2014, que otorgó incentivos fiscales y acceso a divisas para proyectos de inversión. En síntesis, la diplomacia energética de Cristina Fernández de Kirchner combinó la continuidad de los objetivos planteados durante la gestión de Néstor Kirchner con un viraje hacia el aprovisionamiento extrarregional. Bolivia se mantuvo como un socio fundamental, aunque con limitaciones estructurales, mientras que el GNL se convirtió en la principal vía para cubrir la creciente demanda. Hacia el final de su presidencia, la estrategia dejó de centrarse en la búsqueda de socios externos y pasó a priorizar el incremento de la producción local, basado en la explotación de las reservas no convencionales. Durante el gobierno de Mauricio Macri se consolidó el cambio de paradigma iniciado en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con una apuesta más decidida por la explotación de Vaca Muerta y el desarrollo de hidrocarburos no convencionales. El gobierno puso fin al congelamiento de precios y tarifas, eliminó las restricciones al acceso de divisas y lanzó un nuevo plan de incentivos a la producción. El objetivo fue claro: reactivar el sector, aumentar la producción, reducir las importaciones y avanzar hacia el autoabastecimiento. En el plano de la política exterior se produjo un quiebre en la diplomacia energética argentina centrada en el gas natural.
Bajo la administración de Macri, el país se alineó con las potencias occidentales y adoptó una postura crítica frente al régimen de Nicolás Maduro, lo que llevó al congelamiento de la relación con Venezuela. En este marco, la estrategia se orientó a diversificar fuentes de importación, revitalizar los vínculos con Chile y renegociar los términos de la relación con Bolivia. Con Chile, el acercamiento se dio en dos etapas. En 2016, ambos países firmaron un contrato que permitió a Argentina importar GNL regasificado en terminales chilenas durante el invierno. Esta vía suplió parte del déficit generado por la pérdida de los envíos venezolanos y los incumplimientos bolivianos. Tras los buenos resultados de ese acuerdo, en 2017 se firmó el 28º protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica número 16, que reemplazó al protocolo de 1995. El nuevo marco estableció 3 puntos clave. Las exportaciones argentinas de gas no podían comprometer el abastecimiento interno. Los flujos serían estacionales y se fijaban mecanismos claros para declarar emergencias, con el objetivo de evitar la unilateralidad del corte de 2004. En 2018, Argentina volvió a exportar volúmenes significativos de gas a Chile, manteniendo a su vez la opción de importar GNL desde las terminales trasandinas. La relación con Bolivia, en cambio, estuvo marcada por tensiones. Las críticas del ministro Juan José Aranguren a la incapacidad de YPFB para cumplir con los volúmenes pactados generaron roces con La Paz. En 2018, la decisión unilateral de Argentina de reducir las importaciones llevó a que Bolivia ejecutara una garantía por incumplimiento de $140 millones. Aún así, prevaleció el pragmatismo. En febrero de 2019, IEASA, nueva denominación de NARSA, e YPFB firmaron la cuarta adenda al contrato de 2006, introduciendo precios y volúmenes flexibles según la estacionalidad. Ese mismo mes se suscribió un memorándum bilateral para negociar un nuevo contrato en el futuro. Aunque la producción local creció y las compras de GNL se redujeron en un 67%, el gas boliviano continuó siendo un pilar de la matriz energética argentina. La Secretaría de Energía y IEASA se consolidaron como los actores centrales de la diplomacia energética, priorizando la negociación y la estabilidad por encima de las diferencias ideológicas entre Macri y Morales. En síntesis, la diplomacia energética de la presidencia de Mauricio Macri se orientó a consolidar la transición hacia un modelo basado en hidrocarburos no convencionales, recuperar mercado de exportación, en especial Chile, y renegociar con Bolivia desde una posición fortalecida por el desarrollo de Vaca Muerta. Por último, tenemos la presidencia de Alberto Fernández. Esta se desarrolló en un contexto especialmente complejo, marcado por la pandemia de COVID-19, una profunda crisis económica y social en Argentina y, más tarde, por el impacto global de la invasión rusa a Ucrania. En política exterior, su gestión mostró un carácter híbrido y oscilante. Por un lado, el retorno al kirchnerismo trajo consigo un renovado enfoque autonomista y latinoamericanista, con intentos de acercamiento a Venezuela y un fuerte respaldo político a Bolivia. Por otro, la necesidad de renegociar con el Fondo Monetario Internacional limitó el margen de maniobra para alejarse de las potencias occidentales. En materia energética, el gobierno buscó dar continuidad al camino iniciado en las presidencias anteriores. Con el plan Gas.AR y el decreto 730-2022, se promovieron incentivos para incrementar inversiones, aumentar la producción y sustituir importaciones, con la meta de lograr el autoabastecimiento a largo plazo. En este marco, la diplomacia energética centrada en el gas natural persiguió dos grandes objetivos: consolidar las exportaciones hacia Chile y mantener la relación con Bolivia, a pesar de las dificultades crecientes en el suministro. La relación energética con Chile atravesó dos fases. Entre 2020 y 2021, la pandemia y las diferencias ideológicas con el gobierno de Sebastián Piñera redujeron el vínculo a un simple impasse forzoso, limitado al cumplimiento de los contratos heredados. Con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia en 2022, se abrió un nuevo ciclo de cooperación política y energética. Ese mismo año, ambos gobiernos firmaron acuerdos para garantizar el suministro ininterrumpido de gas natural argentino durante los veranos 2022-23 y 2023-24, cuando la menor demanda interna permite exportar excedentes.
Gracias a estos acuerdos, empresas argentinas exportaron 5 millones de metros cúbicos diarios en la primera temporada y 11 millones de metros cúbicos diarios en la segunda, consolidando a Chile como el principal comprador regional. Con Bolivia, el vínculo estuvo atravesado por una fuerte impronta política. Fernández apoyó abiertamente a Evo Morales tras su salida del poder en 2019, ofreciéndole asilo en Argentina y negándose a reconocer al gobierno interino de Yanine Áñez. Tras el retorno del MAS con la presidencia de Luis Arce, la relación bilateral se fortaleció, pero la cuestión energética mostró claroscuros. Ante el vencimiento de la cuarta adenda del contrato en ARSA YPF-B, en diciembre de 2020 se firmó la quinta adenda, que redujo los volúmenes a 11 millones de metros cúbicos diarios en verano y 11 millones en invierno, a precios menores por la caída del mercado internacional y la baja producción boliviana. Sin embargo, los reiterados incumplimientos de YPF-B llevaron a sucesivas renegociaciones. En abril de 2022, tras la visita de Arce a Buenos Aires, se firmó la sexta adenda. Mantuvo el nivel invernal en 14 millones de metros cúbicos diarios, con posibilidad de 18 millones si hubiera excedentes, pero a un precio mayor, justificado por el alza del GNL y del gasoil en el mercado internacional tras la guerra en Ucrania. La tendencia descendente en la producción boliviana obligó a nuevas revisiones. En diciembre de 2022 y septiembre de 2023 se firmaron la séptima y octava adenda respectivamente, que redujeron los volúmenes a 4 millones de metros cúbicos diarios en verano y 7 millones en invierno, con carácter interrumpible. Para 2023, los envíos bolivianos promediaron apenas 5 millones de metros cúbicos diarios, una caída drástica respecto a los 18 millones entregados en 2020. La diplomacia energética del gobierno de Alberto Fernández reflejó las tensiones de su política exterior. Mientras se consolidaron las exportaciones a Chile bajo un marco estable, el vínculo con Bolivia estuvo guiado más por la afinidad política que por la seguridad del suministro. Aún así, la caída de las importaciones, tanto de GNL como de gas boliviano, no derivó en un desabastecimiento crítico gracias al aumento de la producción local. Pasando a la conclusión, se puede decir que la crisis energética de 2004 marcó un punto de inflexión que elevó a la energía, y en particular al gas natural, al centro de la agenda exterior argentina. A lo largo de las 2 décadas analizadas, y más allá de los cambios de gobierno o de signo político, la cuestión energética se mantuvo como un eje constante de la política exterior. El análisis de este periodo revela que, en la práctica, predominaron más continuidades que rupturas. Todos los gobiernos compartieron un objetivo común: evitar el desabastecimiento de gas natural. Para ello recurrieron a la diplomacia energética, estableciendo vínculos con actores regionales y extrarregionales. Bolivia se consolidó como el socio estratégico más estable, mientras que las relaciones con Chile y Venezuela atravesaron momentos de acercamiento y distanciamiento según el contexto político. La transición entre las presidencias de Cristina Fernández y Mauricio Macri ilustra claramente esta dinámica. Mientras la relación con Venezuela se congeló, se reactivó la agenda con Chile y se buscó renegociar desde una posición fortalecida con Bolivia. Las continuidades observadas se explican por la estrecha relación entre la política energética y la política exterior argentina. La disponibilidad o la falta de producción local condicionó los objetivos de la diplomacia energética en cada etapa. Con Kirchner y Cristina Fernández, en un contexto de escasez, la prioridad fue asegurar el suministro a través de acuerdos con Bolivia y Venezuela, incluso a costa de tensiones con Chile. A partir de 2012, con el inicio de un cambio de paradigma impulsado por Vaca Muerta, la producción comenzó a crecer, lo que permitió a Macri reactivar exportaciones a Chile y adoptar una posición más firme frente a Bolivia. Con Alberto Fernández, en cambio, se consolidaron las exportaciones a Chile, mientras que la relación con Bolivia estuvo marcada por afinidad política más que por eficiencia en el suministro, en un contexto de creciente producción local. En definitiva, el recorrido entre 2003 y 2023 muestra una transición, desde la urgencia de garantizar el abastecimiento en un país dependiente de las importaciones hacia la búsqueda de previsibilidad y autosuficiencia basada en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales. La diplomacia energética se consolidó como un instrumento clave de la política exterior argentina, utilizado para enfrentar la inseguridad energética y, al mismo tiempo, fortalecer vínculos bilaterales en la región. Para finalizar, quiero agradecerles sinceramente por su tiempo y por haberme acompañado en esta presentación.
También deseo agradecer especialmente a Franklin Salas y a todo el equipo del Quinto Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad por la invitación y la oportunidad de compartir mi investigación en este espacio. Ha sido un honor participar y espero que este trabajo contribuya al debate y la reflexión sobre la relación entre energía y política exterior. Nuevamente, muchas gracias.